El rumor de las copas y las voces afinadas por el champagne formaba un zumbido elegante que llenaba el salón principal del Hotel Ritz. Sentía el peso suave del vestido de seda, un diseño de pronovias que Álvaro había elegido con esa sonrisa pícara suya diciendo, solo lo mejor para mi futura señora Márquez. Futura señora Márquez. Las palabras todavía me hacían cosquillas en el estómago, una mezcla de éxtasis y un ligero nerviosismo que atribuía al evento en sí, no a las personas. Nunca, hasta ahora, a las personas. Zoe, cariño, ven. La mano de Álvaro, firme y cálida, encontró la mía. Me guió a través de un grupo de socios de su padre, hombres de trajes oscuros y sonrisas evaluadoras. Sonreí, asentí, intercambié los cumplidos de rigor. Mi mente, sin embargo, estaba sintonizada con una sola frecuencia, la mesa presidencial, donde don Ricardo, patriarca del grupo Márquez, presidía la celebración con una satisfacción apenas disimulada, y a su lado, ella, Cayetana Márquez, parecía salida de un cuadro de época, envuelta en un vestido de color crema que debía de costar más que mi coche. Su cabello, de un rubio ceniza perfecto, estaba recogido en un moño impecable. Cada gesto, cada inclinación de cabeza hacia su marido, cada sonrisa dirigida a un invitado, era una pincelada maestra en el retrato de la dama perfecta, la madrastra devota, la anfitriona exquisita. Ahí vamos, murmuró Álvaro. Su voz era baja, pero percibí una tensión en sus dedos, una rigidez apenas perceptible en su antebrazo. Era la misma que sentía él antes de un partido de rugby importante en la universidad, o de una presentación crucial para su MBA. Lucha, eso era, una alerta silenciosa. Ricardo, mira qué pareja más perfecta, trinó Cayetana cuando nos acercamos. Extendió sus manos, con las uñas pintadas de un rojo pálido y perfecto, y nos atrapó a ambos. Sus dedos eran fríos. Álvaro, mi niño, qué orgullosa me siento. Y Zoe, querida Zoe, sus ojos, del color de un whisky caro, me recorrieron de arriba a abajo. No era una mirada de evaluación, era de inventario. Eres simplemente encantadora, tan moderna. Gracias, Cayetana. Es un honor estar aquí, compartiendo este día con la familia, respondí, manteniendo la sonrisa. Moderno, un término tan útil, podía significar todo y no significar nada. En su boca, sonaba a foráneo, a ajeno. Deja de modestias, mujer. Don Ricardo se levantó, su amplia sonrisa arrugándole el rostro bondadoso, abrazó a su hijo con fuerza y luego me besó en ambas mejillas. El honor es nuestro, Zoe. Una mente brillante, Álvaro. Una mente brillante. No paras de hablarme de sus ideas para la expansión en Asia, de su tesis sobre finanzas sostenibles. Caray, cuando os caséis, tendré a los dos cerebros dirigiendo el grupo. No sé qué hizo mi hijo para merecerte, pero ha sido su mejor jugada. La risa de Álvaro sonó genuina, aliviada. La suerte, papá, pura suerte. Cayetana rió también. Una campanilla de cristal. Oh, Ricardo, no los abrumes ya con negocios. Es su noche. Deja que sean solo novios. Su mano se posó en el brazo de su marido, una garra de terciopelo. Aunque, Zoe, querida, debo advertirte, esta familia, estos negocios, son un mundo muy exigente, muy tradicional. No es como esas startups tecnológicas donde supongo que tú, bueno, donde las cosas son más informales. El aire a mi alrededor pareció enfriarse unos grados. Álvaro se tensó de nuevo a mi lado. En realidad, Cayetana, dije, mi voz más dulce que el cava de la mesa. Mi experiencia en consultoría estratégica para Fortune 500 me ha enfrentado a estructuras corporativas bastante más complejas y anquilosadas que el Grupo Márquez. La tradición es un activo, por supuesto, siempre que no se convierta en la celda de la innovación. Don Ricardo y yo hemos hablado precisamente de cómo dinamizar ciertos sectores sin perder el legado familiar. Desvié la mirada hacia don Ricardo, quien asentía con entusiasmo. Es un desafío fascinante. Los ojos de Cayetana se estrecharon. Solo un instante. Luego, la sonrisa reapareció, más amplia, más fría. Oh, qué admirable, tan segura de sí misma. Álvaro, ten cuidado, no vaya a eclipsarte esta joven estrella. El tono era de broma, el filo, de obsidiana. Prefiero 1000 veces que me eclipse ella a vivir en la oscuridad de la mediocridad. Madre, replicó Álvaro. La palabra madre cayó entre nosotros como un guijarro en un estanque pulido. Cayetana parpadeó, pero su sonrisa no se inmutó. La cena transcurrió entre brindis y más conversaciones. Cayetana se dedicó a circular, a acariciar brazos, a reír con demasiada fuerza en los momentos adecuados. Era la reina de la sala. Y yo, su inquilina no deseada. Cada vez que don Ricardo me dirigía la palabra para preguntar mi opinión sobre algún asunto económico, sentía la mirada de ella clavada en mi nuca.
una punta de hielo. Llegó el momento de los brindis. Don Ricardo habló de orgullo, de futuro, de la unión de dos buenas cabezas y dos buenos corazones. Fue sincero, conmovedor. Luego, le tocó a Álvaro. Habló de nosotros, de la universidad, de mi paciencia con sus horarios de rugby, de mi inteligencia que lo desafiaba y lo inspiraba. Su voz se quebró ligeramente al final. Le apreté la mano bajo la mesa, el corazón hinchado de amor. Luego, un silencio expectante. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Era el turno de la prometida. Respiré hondo, levantando mi copa. Mi discurso era breve, agradecida, centrada en Álvaro y en la calidez de la bienvenida de don Ricardo. Finalmente, girándome hacia ellos, los anfitriones, dije con claridad, mirando directamente a los ojos de Cayetana, y no puedo dejar de agradecer a don Ricardo, una inclinación de cabeza hacia él, y a usted, Cayetana, por abrir las puertas de su hogar y de su familia. Estoy emocionada por aprender de ustedes, y por construir, junto a Álvaro, un futuro que los honre, a nuestra familia. Levanté un poco más la copa, dirigiéndome directamente a ella. Salud, tía. La palabra, cariñosa, respetuosa, común en muchos contextos españoles para dirigirse a la suegra, quedó suspendida en el aire perfumado. El silencio no fue inmediato. Primero hubo un susurro de aprobación, algún que dulce ahogado, pero todo el oxígeno pareció ser succionado de la sala cuando Cayetana, que había estado dando un pequeño sorbo a su agua, depositó su vaso sobre el mantel con un clic preciso, deliberado. Toda la elegancia se desvaneció de su rostro. No fue una transformación violenta, sino un lento descenso de temperatura, como si una máscara de cera se hubiera solidificado de repente. Bajó la mirada a su copa, luego la alzó hacia mí. Ya no había rastro de whisky en sus ojos, solo hielo gris. La sonrisa que esbozó no llegó a sus ojos. Era una línea fina, cruel, guapa, dijo. Su voz, antes meliflua, era ahora un hilo de acero, cortante y claro, proyectada para que todos en las mesas cercanas la oyeran. No gritó, no necesitaba hacerlo. El desprecio era tan denso que amortiguaba cualquier otro sonido. Guapa, no te aproximes tanto. Hizo una pausa, dejando que las palabras, como cuchillas, se clavaran. Una ola de confusión absoluta me golpeó. Miré a Álvaro. Su perfil estaba tallado en piedra, la mandíbula apretada. Cayetana continuó, articulando cada sílaba con una frialdad devastadora. No me malinterpretes. Eres simpática, pero esto de tía, hizo un pequeño gesto de desdén con la mano. No, no me parece apropiado. No te he reconocido como mi nuera. No he dado mi consentimiento para esta unión, así que guardemos las formas, ¿vale? Señorita Zoe bastará. Un murmullo ahogado, un colectivo de shock recorrió la sala. Sentí que la sangre huía de mi rostro, dejándome fría y extrañamente ligera, como si fuera a despegar del suelo. La copa en mi mano pesaba 1 tonelada. Vi la cara de don Ricardo, una máscara de estupefacción y creciente furia, pero dirigida a la situación, no a ella, no aún. Miré a Álvaro, buscando un ancla, una explicación, algo. Él no me miró. Sus ojos, de un azul oscuro que de repente parecía negro, estaban clavados en Cayetana. En su rostro había pasado algo, primero incredulidad, luego un destello de dolor tan profundo y antiguo que me cortó la respiración. Era la herida de un niño al que le han roto su juguete favorito, una y otra vez. Ese dolor duró 1 segundo, tal vez 2. Luego, se desvaneció, consumido por algo más intenso, más peligroso. Una determinación glacial. Los 3 segundos de su silencio resonaron como 3 latidos de tambor en el vacío más absoluto. El mundo se había reducido a nuestra mesa, a la sonrisa cruel de ella, a la espalda recta de don Ricardo, a la mano de Álvaro que ahora soltaba la copa y se posaba, firme y posesiva, en la curva de mi cintura. Entonces, habló. Su voz no era la de mi prometido, el hombre de risa fácil y abrazos cálidos. Era una voz que nunca le había oído, plana, fría, cargada de una autoridad que no pedía permiso. Era la voz del heredero del Grupo Márquez, del hombre que había tomado decisiones que valían millones, y en ese momento, valían mucho más. Tienes razón. Las palabras, tranquilas, cayeron como losas. Cayetana parpadeó, un asomo de confusión asomando tras su máscara de desdén. No era la reacción que esperaba. Álvaro continuó, girando su cabeza lentamente para enfrentar a su padre, cuya boca se había abierto ligeramente. Tienes toda la razón, madre. Esta vez, la palabra no fue un guijarro, fue un dardo envenenado. Ha sido un error de etiqueta y de expectativas. Su mano en mi cintura me atrajo suavemente, pero con firmeza, contra su costado. Un gesto de protección, de propiedad,
de alianza inquebrantable. Luego, volvió a mirar a Cayetana, y en sus ojos no había ira, ni gritos, había un desapego absoluto, más aterrador que cualquier grito. Si no hay reconocimiento, dijo, y cada palabra era clara como el cristal en el silencio sepulcral de la sala, no hay relación que valga la pena simular. Si la mujer que voy a hacer mi esposa, la mujer que mi padre celebra y que yo amo, no es digna de tu más mínima cortesía, entonces no merece su respeto. Don Ricardo intentó hablar. Álvaro, por Dios, esto no es el momento, es el único momento. Papá, lo interrumpió Álvaro, sin apartar la vista de Cayetana. Su voz se mantuvo baja, pero ahora con un temblor de emoción contenida, de una rabia tan antigua que helaba la sangre. Ha sido el momento durante años, pero yo me callaba, por ti, por la paz familiar. Escupió las palabras. Ya basta. Inspiró hondo, y cuando habló de nuevo, era definitivo, un veredicto. Entonces, no la llames más, señora, no es tu nuera, no será tu tía. Hizo una pausa, dejando que el peso de la exclusión se asentara sobre Cayetana, cuya sonrisa se había desvanecido por completo, dejando un rostro pálido y repentinamente avejentado. A partir de hoy, se corta la relación. Toda relación que no sea la puramente social y forzada por las circunstancias. Serás, para nosotros, una pariente lejana, una conocida, nada más. La miró directamente, y pronunció las palabras finales como si estuviera dictando una cláusula contractual. Así que, a partir de ahora, doña Cayetana, bastará. El silencio fue físico, opresivo. Se podía oír el tintineo de un cubito de hielo en la cocina lejana. La cara de Cayetana fue un espectáculo de derrumbe controlado. La boca entreabierta, los ojos, antes tan fríos, ahora se abrían con un asombro genuino, mezclado con un miedo primitivo. Había calculado mal. Había esperado lágrimas, tartamudeos, una escena que pudiera retorcer después, presentándome como una niña sensible e inestable. Había esperado que Álvaro se encogiera, como siempre lo había hecho ante sus golpes bajos y sus miradas de desaprobación. Había apostado por el chico herido que quería el cariño de una madre, pero no estaba ante el chico, estaba ante el hombre, y el hombre había levantado un muro, y me había puesto dentro. ¿Qué estás diciendo, hijo? Cayetana logró balbucir, su voz quebrada, intentando recuperar el tono lastimero, la pose de la madre herida. Después de todo lo que he hecho por ti, después de criarte como un intruso en tu casa, la cortó Álvaro, su voz ahora cargada de un cansancio infinito, como un obstáculo para tu hijo, el tuyo. No te preocupes, aún no he hablado de eso con papá, pero llegará el momento. Don Ricardo, púrpura, se puso de pie de un golpe, haciendo temblar la vajilla. Álvaro, esto es una locura, te pido disculpas inmediatamente a tu madre y Zoe, por favor. Él no sabe lo que dice, está nervioso, sabe perfectamente lo que dice. Don Ricardo, escuché decirme, mi propia voz me sorprendió, era firme, clara, ya no temblaba, el calor había vuelto a mi rostro, pero ahora era el calor de la indignación, de la lealtad, y yo tampoco permitiré que me falten al respeto de esa manera, ni a mí, ni al hombre con el que voy a compartir mi vida. Doña Cayetana, me parece perfectamente adecuado. La mirada de don Ricardo pasó de mí a Álvaro, a la cara devastada y ahora llorosa. Eran lágrimas reales, de su mujer, por primera vez, quizás en décadas. Una sombra de duda, minúscula, asomó en sus ojos. Era la grieta, una grieta en la imagen perfecta. Esta celebración ha terminado, anunció don Ricardo, con voz ronca. Por hoy, el hechizo se rompió, el murmullo estalló en un torrente de cuchicheos, miradas furtivas, copas levantadas para ocultar expresiones. La fiesta continuó, pero ya no éramos el centro, éramos el escándalo, el secreto a voces que ahora estallaba en pleno salón del Riz. Álvaro no dijo nada más, me tomó de la mano, con una firmeza que era a la vez posesión y necesidad, y me guió, sin mirar atrás, a través de la multitud que se abría a nuestro paso. Sentí cientos de ojos sobre nosotros, pero solo sentí el ardor de uno, el de Cayetana, clavado en mi espalda, ya no frío, sino lleno de un odio puro, virulento, prometedor. No hablamos en el ascensor, no hablamos mientras el conserje traía el coche, solo cuando las puertas del Aston Martin se cerraron, aislándonos del mundo. Álvaro dejó escapar un largo, tembloroso suspiro y apoyó la frente en el volante. Su cuerpo, antes tan tenso y recto, pareció desinflarse. Lo siento, murmuró, su voz apagada por el cuero. Lo siento, Zoe, en nuestro día, lo he arruinado. Me incliné sobre la consola central, pasando los dedos por su nuca, sintiendo los músculos como cables de acero.
No dije, con una convicción que nacía de lo más profundo de mí, no has arruinado nada, solo has dibujado una línea que ella cruzó. Él alzó la vista. En la penumbra del aparcamiento, sus ojos brillaban con una emoción cruda. Ha sido así siempre, siempre, los cumplidos envenenados, los accidentes, con las cosas de mi madre, las medias verdades que le contaba a mi padre, hacía que pareciera torpe, irresponsable, un soñador inútil, y yo, me callaba, por él, por no darle un disgusto. Ya no le dije, tomándole la cara entre mis manos, ya no te callas, nos callamos. Él asintió, buscando mis ojos. Lo que ha dicho, sobre su hijo, tiene uno, un chico, Luis, lo sé desde hace años. Ella lo mantiene escondido, le pasa dinero a escondidas, es su talón de Aquiles, Zoe, su secreto, y hoy casi lo suelto. Una chispa de comprensión, fría y clara, se encendió en mi mente. El rompecabezas comenzaba a tomar forma, la hostilidad, el miedo a que yo fuera fuerte, a que Álvaro tuviera una aliada, el deseo de proteger sus propios intereses, los de su sangre. No lo sueltes, todavía no, susurré, mis dedos acariciando su mandíbula. Guárdalo, necesitamos saber más. Hoy no ha sido un arrebato, Álvaro, ha sido una declaración de guerra, y ella no va a perdonar que la hayas humillado así, en público. Él cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, la determinación había regresado, una determinación más serena, más peligrosa. Tienes razón, siempre la tienes. Me miró, y en sus ojos vi no solo amor, sino un reconocimiento profundo, de aliado, de cómplice. Esto no ha hecho más que empezar, ¿verdad? No respondí, mirando por la ventanilla hacia las luces de Madrid, la ciudad que de repente parecía llena de sombras. Esto no ha hecho más que empezar. Y ahora, cariño, vamos a casa. Tenemos que planear nuestra siguiente jugada. Y mientras el coche se deslizaba por el paseo de la Castellana, supe, con una certeza absoluta, que mi papel había cambiado para siempre. Ya no era solo la prometida, la consultora brillante, la novia de Álvaro. A partir de aquella noche, en el silencio cargado de un lujo que ahora sabía falso, me convertía en algo más. Me convertía en su espada, en su escudo, y en la arquera que apuntaría a la grieta en la máscara perfecta de Cayetana Márquez, hasta hacerla añicos. El silencio dentro del Aston Martin era espeso, cargado. No era un silencio incómodo, sino el de dos personas procesando un terremoto. Las luces de Madrid se deslizaban como manchas de color sobre el rostro perfilado de Álvaro, que conducía con una concentración feroz, sus nudillos blancos sobre el volante de cuero. No quiero ir a casa, dijo finalmente, su voz ronca. No a la casa de mi padre, no ahora. Tu piso en Chamberí, sugerí. Él había mantenido su apartamento de soltero, un loft amplio y minimalista cerca de la plaza de Olavide, a pesar de las insistentes sugerencias de Cayetana de que un heredero debería vivir en una propiedad acorde a su posición. Asintió, sin palabras. 10 minutos después, cerrábamos la pesada puerta de madera tras de nosotros, aislando el mundo. Él se quitó la chaqueta de smoking y la arrojó sobre un sillón, como si le quemara. Yo me quité los zapatos de tacón, sintiendo el frío del suelo de hormón pulido bajo mis pies. ¿Quieres algo? Agua, whisky, comenzó, con la voz aún tensa. Álvaro. Le tomé de la mano y lo conduje al amplio sofá de piel. Nos sentamos, de frente. No necesito una bebida, necesito entender, ¿qué demonios ha pasado ahí? Él se frotó la cara con ambas manos, un gesto de cansancio infinito. Cuando bajó las manos, sus ojos, bajo la tenue luz de la lámpara de pie, estaban llenos de una tristeza antigua que me hizo daño físicamente. Ha pasado, respiró hondo, que hoy he dejado de fingir, y ella no se lo esperaba. Fingir, que no me doy cuenta, que soy el hijastro idiota, agradecido, que se traga todas sus mentiras. Su mirada se perdió en algún punto de la pared de ladrillo visto. Todo empezó, unos años después de que mi madre muriera. Yo tendría unos 10 años. Papá estaba destrozado, y luego apareció ella, Cayetana, elegante, discreta, atenta, una viuda joven, sin hijos, de buena familia, venida a menos. Era la compañía perfecta para papá, la anfitriona ideal, la madre sustituta perfecta. Hizo una pausa, su mandíbula se tensó. En público, era encantadora. Me preguntaba por el colegio, asistía a mis partidos de rugby en el colegio, fingía interés, pero en casa era distinto. Un día, un mes después de la boda, encontré mi álbum de fotos de mamá en la basura. Un accidente, cariño, se me resbaló de las manos con la limpieza, dijo. Tenía la tapa rota, las fotos arrugadas. Otra vez,
mi viejo equipo de modelismo de trenes, el que me había regalado mi madre, desapareció del trastero. Debiste perderlo en alguna mudanza, me dijo con esa sonrisa de pena. Álvaro, eso es horrible, susurré, apretando su mano. Eran solo cosas, dijo, pero su voz se quebró. Luego vinieron las palabras, los pequeños comentarios, a mi padre. Ay, Ricardo, el pobre tiene tan mala letra. ¿Será disléxico como ese tío tuyo? Yo no era disléxico. Me preocupa que sea tan soñador. Los números no se le dan bien, ¿verdad? Me saqué un sobresaliente en matemáticas ese trimestre, pero papá empezaba a verme con lástima, como a un chico torpe y sensible al que había que proteger. Y yo me callaba, porque cuando me quejaba, ella ponía esa cara de víctima herida. Ay, no, Álvaro, ¿cómo puedes decir eso? Si yo solo quiero lo mejor para ti, y papá se ponía de su parte. No molestes a tu madre, Álvaro, tiene mucho estrés. Sentí una ira fría, metálica, subiéndome por la garganta. Gaslighting, pura manipulación emocional. Sí, y funcionaba. Cuanto más me retraía, más tímido y raro parecía. Cuanto más me esforzaba por destacar en algo, más encontraba ella la forma de minimizarlo o de atribuirlo a la suerte. Cuando me gradué con honores, le dijo a papá, qué alivio, con lo que le costaba. Los profesores deben de haber tenido lástima. Cuando entré en el grupo, me asignó a un departamento sin proyección, bajo la supervisión de un primo suyo, un incompetente, todo muy sutil, todo muy, por tu bien. ¿Pero tu padre nunca vio nada? Pregunté, incapaz de comprender. Álvaro soltó una risa amarga. ¿Ves? Hasta tú lo dudas. Esa es su genialidad. Nunca lo hace delante de testigos imparciales. Y delante de papá, es la esposa devota, la madrastra sacrificada. Él la ve llenar la casa de flores, organizar sus cenas de negocios a la perfección, preocuparse por su úlcera. ¿Por qué iba a dudar de ella? Yo era un adolescente rebelde, luego un veinteañero inseguro. La narrativa era perfecta. Se levantó y fue a la cocina abierta, sirviendo 2 dedos de whisky en un vaso. Bebió un trago largo. Lo peor no era el desprecio, Zoe, era la soledad, la sensación de que en mi propia casa, yo era un intruso, un obstáculo. ¿Un obstáculo para qué?, pregunté, aunque una idea terrible empezaba a tomar forma en mi mente. Él me miró, y en sus ojos vi que había llegado a la misma conclusión. Durante años no lo entendí, hasta que cumplí 22. Fue por una casualidad. Tenía que buscar unos documentos antiguos en el estudio de papá. Él no estaba, Cayetana tampoco. En un cajón que solía estar cerrado, encontré un sobre. Dentro, había extractos bancarios, transferencias periódicas a una cuenta a nombre de un tal Luis Fernández, cantidades importantes, y una foto, medio escondida, de Cayetana, más joven, con un niño rubio de tal vez 5 años, en el dorso, con su letra, mi Luis, mi verdadero tesoro. El aire se me escapó de los pulmones. Un hijo, así es, un hijo secreto, de una relación anterior, supongo. Nadie lo sabe, ni papá, ni su buena familia. Ella lo ha mantenido oculto, le paga para que se mantenga alejado, lejos de Madrid, lejos de su vida perfecta. Bebió otro trago. Ahí lo entendí todo. Yo no era solo el hijastro incómodo, era el heredero de Márquez, el que se interponía entre su hijo de sangre y la fortuna, el negocio, el apellido. Su misión no era solo hacerme la vida imposible, era minarme, hacerme quedar mal, asegurarse de que papá perdiera la fe en mí, para que, cuando llegara el momento, su hijo, Luis, pudiera ser colocado en una posición favorable, o al menos, para que tú no fueras un obstáculo. Completé, la mente acelerándose, conectando puntos. Por eso mi aparición la aterra. No soy solo una nuera que no le cae bien, eres mi aliada, dijo Álvaro, acercándose. Su mirada era intensa, llena de una admiración dolorosa. Eres inteligente, tienes carácter, tienes el respeto de mi padre por tus propios méritos. Conmigo solo podía jugar, pero contigo a mi lado, soy imparable, y eso arruina todos sus planes. Me levanté, caminando por la habitación, la energía de la rabia y la comprensión corriendo por mis venas. La mirada que me lanzó cuando tu padre habló de que dirigiríamos el grupo juntos, no era desdén, era pánico, puro pánico. Exacto, y hoy, al humillarte públicamente, esperaba sacarte de tus casillas, esperaba que montaras un drama, que lloraras, que te fueras corriendo, que parecieras inestable, inadecuada, y esperaba que yo,
como siempre, bajara la cabeza, te pidiera disculpas a ti por haberte puesto nerviosa, y la calmara a ella, habría ganado, habría demostrado que eres un elemento disruptivo y que yo soy débil. Su sonrisa fue un destello feroz en la penumbra, pero no contaba con que yo dejaría de ser su hijastro sumiso, y que tú, mi amor, eres de acero. Me acerqué a él, poniendo mis manos sobre su pecho, sintiendo el fuerte latido de su corazón. Nunca más, Álvaro, nunca más te hará eso, a ninguno de los dos. Le miré a los ojos. Ese hijo, Luis, ¿sabes algo más de él? Muy poco. La cuenta estaba en Barcelona. Hace años contraté a un detective de manera discreta. Confirmó que un Luis Fernández, de la edad adecuada, vivía allí. Estudios truncados, trabajos esporádicos. Cayetana le mantiene, pero a distancia. Es su secreto más sucio. Una idea comenzaba a germinar en mi mente, fría y clara. Ese secreto es su punto débil, pero necesitamos más. Necesitamos pruebas, no solo sospechas. Necesitamos entender toda su red, sus movimientos. Le tomé de la cara. ¿Estás preparado para esto? Porque si vamos a la guerra, vamos a ganarla, pero será fea. Él puso sus manos sobre las mías. En sus ojos ya no había rastro del chico herido, solo determinación. Estoy más preparado de lo que he estado en toda mi vida. Contigo a mi lado. Su expresión se oscureció. Pero ten cuidado, Zoe. Ahora que he levantado la cabeza, será despiadada, y tú eres su objetivo principal. Lo sé, dije, y lo sabía. El odio en los ojos de Cayetana al marcharnos no había sido efímero. Era una promesa. Esas palabras resultaron proféticas más rápido de lo que esperábamos. Los días siguientes fueron un torbellino. Don Ricardo llamó, furioso al principio, luego confundido, luego conciliador. Debe de haber sido un malentendido, hijos. Cayetana está destrozada. Dice que se sintió presionada, que la fiesta era demasiado. Hablad con ella, arreglad esto. Nos negamos. Álvaro fue firme. No hay nada que arreglar, papá. Ella dejó clara su postura. Nosotros la nuestra. Asunto zanjado. La paz familiar se había roto, y la grieta era visible. Cayetana, hábil como era, cambió de táctica. Ya no había hostilidad abierta. En su lugar, comenzó una campaña de desgaste, de veneno gota a gota. Mi teléfono sonó 2 días después. Era Marta, una excompañera de la consultora, ahora en un importante periódico económico. Zoe, cariño, ¿estás bien? Oigo unos rumores muy raros. ¿Qué rumores, Marta? Bueno, que tu compromiso con Álvaro Márquez es más una alianza estratégica que otra cosa, que tu consultora está en problemas y que ves en los Márquez un salvavidas. Tonterías, seguro, pero me ha extrañado oírlas. Apreté el teléfono. Son exactamente eso, Marta, tonterías venenosas. ¿De dónde salen? Difíciles de rastrear. Se murmura en cócteles, en clubes, ya sabes, el circuito de señoras con demasiado tiempo libre. Cayetana, tenía que ser ella. Su red de amigas era vasta y eficaz. Luego vino el ataque a Álvaro, un informe de ventas del trimestre, un proyecto que él había dirigido y que había ido ligeramente por debajo de las expectativas, debido a factores del mercado totalmente ajenos a él. Fue extraviado y luego encontrado con anotaciones críticas hechas con una caligrafía que imitaba torpemente la de Álvaro, sugiriendo errores de cálculo graves. Fue enviado de forma anónima a don Ricardo. Cayetana, por supuesto, estaba a su lado cuando lo abrió. Pobre niño, le dijo a mi prometido cuando lo confrontó, con voz melosa. Tanta presión, con la boda y todo. Seguro que fue un despiste. No le des demasiada importancia. Ricardo, Álvaro, avisado por mí, estaba preparado. Sacó su portátil, mostró los informes originales, los análisis de mercado, demostró que las anotaciones eran falsificaciones burdas. Don Ricardo se quedó desconcertado. ¿Quién haría algo así? Cayetana palideció ligeramente. Algún empleado resentido. Quizás. Este mundo de los negocios es tan cruel, pero la semilla de la duda, una vez plantada, empieza a buscar agua. El golpe más bajo llegó una semana después. Álvaro vino a mi apartamento una noche, la cara desencajada, sin aliento. Sostenía su teléfono como si estuviera contaminado. Mira, dijo, con voz ronca. Era un email, enviado desde una cuenta falsa, a su dirección corporativa del Grupo Márquez. El asunto, para tu información, adjunto, una foto mía, saliendo de un hotel de lujo en Barcelona el mes anterior. Yo estaba sola, con mi maletín de trabajo, claramente saliendo de una reunión, pero en la foto, justo a mi lado, recortado de forma burda, se veía a un hombre mayor, de espaldas, con un traje caro.
El texto del email era breve, anónimo. Tu prometida tiene reuniones muy interesantes. Pregúntale por su cliente de Barcelona, o mejor, pregúntale a tu padre si conoce a Gustavo Roig, de Roig Holdings. Parecen muy cercanos. Gustavo Roig era un conocido rival de don Ricardo, con el que el grupo Márquez había tenido una feroz puja por una licitación pública. La implicación era clara. Yo era una espía, o algo peor. Es un montaje, dije, con una calma que no sentía. Mi estómago era un nudo de hielo. Estaba en Barcelona por la conferencia de finanzas sostenibles. Tienes mi itinerario, mis billetes de avión. ¿Y esa foto? El ángulo es rarísimo. Lo sé, dijo Álvaro, apretando los ojos. Lo sé, Zoe, pero, Dios, es tan sucio, tan barato, y si mi padre lo ve, tu padre es un hombre de negocios, no un idiota, dije, aunque una punzada de miedo me atravesó. Don Ricardo era tradicional, y los celos por su empresa eran legendarios. Pero tienes razón, esto es una escalada, no podemos quedarnos a la defensiva. Tomé su teléfono y examiné la foto más de cerca. El recorte era torpe, amateur, pero efectivo para sembrar dudas. Entonces, algo me llamó la atención. En el reflejo de un escaparate, apenas visible, se veía la esquina de un cartel publicitario, un logotipo familiar. Espere, murmuré, ampliando la imagen. Luego saqué mi propio teléfono y busqué en Google Maps la dirección del hotel. Y ahí estaba, el cartel, de una conocida marca de Ginebra. Solo había estado en esa ubicación durante una semana el mes pasado, por una campaña promocional. Álvaro, dije, alzando la vista, esta foto fue tomada un miércoles, el día que llegué a Barcelona. Por la tarde, tengo la factura de la cena que tomé con Clara y Sergio, de mi antigua empresa, en un restaurante a 2 manzanas de ahí, a las 9 de la noche, y tenemos testigos. Él miró la factura ampliada en mi pantalla, luego el reflejo en la foto. Un destello de esperanza iluminó su rostro. Podemos probar que estás ahí, pero en otro momento, mejor, dije, una sonrisa fría dibujándose en mis labios. Vamos a darle la vuelta. No vamos a esperar a que esto llegue a tu padre, vamos a llevárselo nosotros. Al día siguiente, en la oficina de don Ricardo en la torre del Grupo Márquez, actuamos. Habíamos pedido una reunión urgente. Cayetana, como era su costumbre, estaba allí, traviéndole un té a su marido. Sonrió al vernos, una sonrisa de víctima doliente. Niños, qué bien que hayáis venido. Estaba rezando para que recapacitarais. Ignorándola por completo, Álvaro puso una memoria USB en el ordenador de su padre y proyectó la foto en la pantalla de la pared. Don Ricardo frunció el ceño. ¿Qué es esto? Es un intento de difamación, padre, dijo Álvaro, su voz clara y fuerte. Alguien, anónimamente, me envió esto ayer, insinuando que Zoe, mi prometida, se reúne a escondidas con Gustavo Roig para perjudicarte. Don Ricardo se puso lívido. ¿Qué? ¿Es esto cierto? Zoe, su mirada era dura, desconfiada. Por supuesto que no, don Ricardo, dije, manteniendo su mirada. Estaba en Barcelona el 12, para la conferencia. Llegué a mi hotel, el H10, a las 6:18 de la tarde. Tengo el recibo de la tarjeta aquí. Luego, a las 8:45, me reuní con Clara Méndez y Sergio Torres, excompañeros de McKinsey, en el restaurante Aesop. Aquí está la factura, con fecha, hora y las firmas. Aquí están sus números de teléfono, puedes llamarles ahora mismo. Le pasé mi tableta con los documentos escaneados. Don Ricardo los examinó, su ceño fruncido intensificándose. Pero la foto, murmuró, la foto, continué, acercándome a la pantalla, fue tomada fuera del Hotel H10. Es correcto, pero fíjate en el reflejo en el escaparate de la joyería de al lado. Amplié la imagen. Este cartel de la Ginebra, Sol de Mayo, fue colocado el día 11 por la mañana, para una campaña que duró exactamente 7 días. Fue retirado el día 18. Yo llegué el 12, pero, ¿sabes qué día no había cartel? Don Ricardo guardaba silencio, hipnotizado. El día 20, dijo Álvaro, tomando el relevo. El día que, según el informe de seguridad del hotel que hemos solicitado, el señor Gustavo Roig tuvo una reunión de negocios en el bar del mismo hotel. A las 5 de la tarde, hice clic. Apareció una captura de pantalla del informe de seguridad, obtenida de forma totalmente legal, por supuesto, mostrando el registro de entrada de Roig. Alguien, concluí, mirando directamente a Cayetana, cuya sonrisa se había congelado en un rictus, tomó una foto de mí un día, y una foto de Gustavo Roig otro día, y las manipuló para hacerlas parecer simultáneas.
Es un montaje burdo, pero calculado para hacer el máximo daño, para sembrar discordia en tu familia y, de paso, perjudicar la credibilidad de Álvaro, que sería quien, descubre, la traición de su prometida. La habitación estaba en silencio. Don Ricardo miraba la pantalla, luego a Cayetana, luego a nosotros. Su rostro era un torbellino de emociones, incredulidad, furia, y una confusión profunda, dolorosa. Pero, ¿quién haría algo tan ruin?, preguntó. Su voz ronca, su mirada, casi sin querer, se posó en su esposa. Cayetana encontró su voz, un chillido de indignación herida. ¿Estás insinuando algo, Zoe? ¡Qué barbaridad, qué maldad! Ricardo, no puedes creer. Esto debe de ser obra de algún enemigo de la empresa, queriendo desestabilizarnos en un momento tan feliz. Un enemigo de la empresa que conoce mis movimientos, los de la señorita Zoe, y los de Roy, y que además tiene interés en dañar específicamente su relación con su hijo, pregunté, con una dulzura venenosa. ¡Qué coincidencia más extraordinaria! Don Ricardo se levantó, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Basta, la palabra cayó como un martillo. Miró a Cayetana, y por primera vez, no vio a la esposa devota, vio a una mujer asustada, inventando excusas demasiado rápido. Sal, Cayetana, déjanos. Pero Ricardo, sal, rugió. Ella retrocedió, como si la hubieran abofeteado. Su mirada, llena de lágrimas de rabia, no de dolor. Lo vi claramente. Barrió la habitación, clavándose en mí con un odio tan puro que casi podía sentirlo físicamente. Luego, dio media vuelta y salió, cerrando la puerta con un golpe seco. Don Ricardo se dejó caer en su sillón. Dios mío, murmuró, ¿qué está pasando en mi casa? Álvaro respiró hondo. Lo que lleva pasando años, papá, solo que ahora es demasiado obvio como para ignorarlo. Esa noche, en mi apartamento, Álvaro y yo nos desplomamos en el sofá, exhaustos pero eufóricos. Habíamos ganado la primera batalla. Habíamos expuesto su juego, plantado una duda real en la mente de don Ricardo. Lo de Barcelona fue brillante, dijo Álvaro, acariciándome el pelo. ¿Cómo se te ocurrió lo del cartel? Tuve suerte, admití, recostándome en su hombro, pero también tenemos que ser más proactivos. No podemos esperar a su próximo movimiento. Tenemos que encontrar a Luis. Álvaro asintió, serio. Sí, es la clave, es su talón de Aquiles. Si podemos encontrarlo, y si podemos conseguir que hable, necesitamos un investigador bueno, discreto, y que no esté en la nómina de los Márquez. Tengo a alguien en mente, dijo Álvaro, un tipo que me ayudó antes. Es caro, y no pregunta, contrátalo, dije sin dudar. Luego, una idea más surgió, y necesitamos revisar todo lo que ha tocado Cayetana en la empresa en los últimos años. Asignaciones de personal, proveedores, contratos menores. Si está moviendo hilos para perjudicarte, habrá un rastro, un patrón. Él me miró, y en sus ojos había algo más que amor. Había un respeto profundo, una asociación total. Eres increíble, ¿lo sabes? Somos increíbles, corregí, sonriendo. Ella declaró la guerra en el RIS. Nosotros acabamos de lanzar el primer contraataque. Y esto, cariño, solo acaba de empezar. Afuera, la noche envolvía Madrid. En algún lugar de la ciudad, Cayetana estaría lamiéndose sus heridas, replanteando su estrategia. Había subestimado a su hijastro, y había subestimado, sobre todo, a la mujer que estaba a su lado, y ese, sabía yo con una certeza fría y clara, sería su error final, porque yo, Zoe, no solo era la prometida, era la estratega, y acababa de comenzar a trazar el plan para derrotarla. El aire en el despacho de la planta 35 de la Torre Márquez olía a café recién hecho y a ambición reprimida. No era el olor de mi antigua consultora, a suelo nuevo y ideas disruptivas. Aquí olía a madera pulida con décadas de decisiones, a cuero gastado y a un poder que se ejercía en susurros. Me senté en una butaca, frente al imponente escritorio de caoba de don Ricardo, mientras Álvaro, de pie junto a la ventana, perfilaba su figura contra el perfil de Madrid. El proyecto de la costa de Valencia, decía don Ricardo, dando golpecitos a un grueso dossier. La mayor licitación urbanística de la década. El grupo necesita esta victoria, Álvaro, y necesito que demuestres, de una vez por todas, que estás a la altura. Su voz no era un desafío, sino una carga pesada. La sombra de la cena de compromiso aún se cernía entre ellos, un muro de desconfianza que Cayetana se había encargado de alisar con susurros de inmadurez e influencias externas. La palabra externas iba dirigida a mí, por supuesto. Lo sé, padre, respondió Álvaro, girándose. Su traje azul marino le sentaba como una segunda piel, proyectando una autoridad que no había visto en él antes. Era mi Álvaro,
pero templado en el fuego de los últimos meses. He analizado cada cláusula. Nuestra propuesta es sólida, innovadora y respeta la nueva ley de costas. Tenemos ventaja. Ventaja que podrías perder si te confías. Interrumpió una voz melosa, como miel sobre cuchillo. Cayetana entró sin llamar, llevando una bandeja con 3 tazas de café. Su sonrisa era la obra maestra de la amabilidad forzada. Perdonad la intrusión, Ricardo. Pensé que necesitaríais un poco de energía. Puso una taza frente a mí. Para ti también, Zoe. Debe de ser tan agotador seguir todas estas cuestiones de negocios tan ajenas a ti. En realidad, doña Cayetana, dije, cogiendo la taza sin beber. El modelo financiero de sostenibilidad aplicado a la regeneración urbana fue el tema de mi tesis doctoral. Lo encuentro fascinante. La llamé doña Cayetana sin pestañear, como acordamos. Cada vez que lo hacía, un músculo bajo su ojo derecho se contraía, apenas perceptiblemente. Ella ignoró el comentario, posando una mano en el hombro de don Ricardo. Por supuesto, cariño, solo quería recordarte que el consejero delegado de Construcciones del Norte, Javier Sanz, es viejo amigo mío. Su empresa es nuestra principal competidora. Me ha hecho saber, de manera confidencial, que están preparando una oferta muy agresiva en cuanto a plazos imposibles. Según algunos, Álvaro se tensó. ¿Javier Sanz te dio ese dato? Es muy extraño. Oh, ya sabes cómo es este mundo, hijo. Un poco de charla aquí, un favor allá. Sus dedos, enjollados, apretaron el hombro de don Ricardo. Solo quería ayudar, para que nuestro Álvaro no se lance a lo loco, para que ajuste su propuesta y no prometa lo que no puede cumplir. Era una artimaña clásica, información privilegiada, falsa, ofrecida como ayuda. Si Álvaro la creía y ajustaba su propuesta para ser más conservador, perdería el elemento innovador que era su ventaja. Si la ignoraba y fallaba, sería su culpa por no escuchar el consejo. Gracias por la preocupación, dijo Álvaro, con una frialdad que me llenó de orgullo. Tomaré nota. Ella se retiró, con la satisfacción de una araña que ha terminado de tejer su red. La puerta se cerró. No confío en ella, masculló don Ricardo, frotándose la sien. Pero el dato sobre Sanz podría ser cierto. Javier es un tiburón. No es cierto, dije, dejando la taza. Ambos hombres me miraron. Construcciones del Norte está inmersa en un ERE. Tienen problemas de liquidez. Hacer una oferta agresiva en plazos requeriría un desembolso de capital de trabajo que no tienen. Lo sé porque hace 3 meses analicé su estructura de deuda para un fondo de inversión rival. Es información pública. Si sabes dónde buscar. Don Ricardo me observó, impresionado. Álvaro esbozó una sonrisa. Eso es lo que digo, padre. Zoe tiene un radar para estas cosas. O tu madrastra tiene un radar para la manipulación, añadió don Ricardo, suspirando. Continúa con tu plan, Álvaro, pero con cuidado. Toda esta situación me está desgastando. La semana siguiente fue un torbellino de noches en vela. Álvaro y su equipo trabajaban en la propuesta final. Yo actuaba como asesora externa, revisando números, anticipando objeciones. Cayetana se mantuvo alejada de la oficina, pero su presencia se sentía. Rumores sobre presión familiar que distraía a Álvaro, susurros sobre la inestabilidad de su compromiso, llegaban a mis oídos a través de antiguos contactos. El ambiente en el grupo era una mezcla tóxica de respeto forzado y schadenfreude contenida. Muchos ansiaban ver caer al heredero. La noche anterior a la presentación clave ante el comité de dirección, Álvaro estaba en su despacho, repasando las últimas diapositivas. Yo revisaba los anexos financieros por enésima vez. Un pitido en mi móvil, un número privado, un mensaje de texto. Revisa el anexo 7, página 22. El coste de adquisición de los solares en la zona B está desfasado. Usa datos de hace 6 meses. El precio actual es un 15% superior. Fuente, registro de la propiedad. Actualizado ayer. Alguien ha manipulado tu base de datos. El corazón se me detuvo. No había remitente. Revisé el anexo 7, página 22. Era cierto. La cifra clave, el precio del metro cuadrado en la zona más conflictiva, era la de 6 meses atrás. Un error que haría que todo el presupuesto se desmoronara. En la junta, alguien, probablemente un títere de Cayetana, lo señalaría, desacreditando toda la propuesta por análisis defectuoso y preparación descuidada. Sería la puntilla para la credibilidad de Álvaro. Álvaro, dije, mi voz extrañamente calmada, tenemos un problema. Le mostré el mensaje y la discrepancia. Su rostro palideció. Esto viene de la base de datos central. Solo 3 personas tenían acceso. Yo, Miguel Ángel, su segundo, y el director financiero, Rojas.
un hombre leal a don Ricardo, o eso creíamos, pero cuya esposa jugaba al bridge semanalmente con Cayetana. No fue un error, murmuré, la mente acelerándose, fue un sabotaje, cambiaron un solo dato, el suficiente para hundirte. Si lo corregimos ahora, podemos señalar la manipulación, pero necesitamos prueba de quién lo hizo. El registro de accesos, dijo Álvaro, ya tecleando en su ordenador. Todas las modificaciones quedan registradas. Sus dedos volaban sobre el teclado. Luego, una maldición sorda, borrado. El registro de esa modificación concreta ha sido borrado. Solo alguien con permisos de administrador podría hacerlo. Rojas, concluí, era una trampa dentro de otra trampa. Si acusábamos sin pruebas, pareceríamos paranoicos. Si no decíamos nada, fracasábamos. Miré el mensaje anónimo en mi móvil, un aliado, o alguien que quería vernos pelear. Decidí confiar en mi instinto. Corrige el dato. Usa la fuente del registro que mencionan, y prepárate para lo que viene. La sala de juntas al día siguiente resumaba tensión. Don Ricardo presidía la larga mesa de roble, flanqueado por los 7 miembros del comité, rostros curtidos e impasibles. Cayetana no estaba, por supuesto, pero su sombra era alargada. Álvaro comenzó su presentación. Era brillante, seguro, con un dominio de los detalles que arrancó algún asentimiento respetuoso. Habló de sostenibilidad, de integración comunitaria, de retorno de inversión. Yo, sentada en un rincón como observadora, sentía el orgullo hinchándome el pecho. Luego, llegó la parte financiera, las proyecciones, los costes. Cuando llegó a la diapositiva de la adquisición de solares, noté a Gonzalo Rojas, el director financiero, un hombre de pelo gris y mirada de halcón, inclinarse ligeramente hacia adelante. Álvaro desplegó el gráfico. Como pueden ver, el coste de adquisición en la zona B basado en los precios actuales del registro de la propiedad supone un incremento del 15% sobre nuestras estimaciones preliminares, lo que hemos compensado con una optimización en los costes de desarrollo en la fase 3, manteniendo así nuestro margen objetivo. Rojas se aclaró la garganta. Disculpa, Álvaro, ¿podrías volver a la diapositiva anterior? La referente a la valoración de la zona B. Álvaro lo hizo. La cifra, ahora correcta, aparecía en pantalla. Me extraña, continuó Rojas, con una sonrisa de preocupación falsa, porque los datos a los que yo tuve acceso durante la preparación, los datos de la base central del grupo, arrojaban una cifra muy inferior, un 15% inferior. De hecho, hizo una pausa dramática. Si usamos esa cifra, la rentabilidad del proyecto se dispara, casi un 2% más. Me pregunto qué ha motivado este cambio de última hora, y si no supone, en realidad, una sobrevaloración que hará que nuestra oferta no sea competitiva. El ambiente se heló, varios consejeros fruncieron el ceño. Don Ricardo miró a su hijo, alarmado. ¿Estás insinuando, Gonzalo, que he alterado los datos para hacer la propuesta más atractiva? Preguntó Álvaro, con una calma que me dejó sin aliento. Yo solo muestro una discrepancia, dijo Rojas, encogiéndose de hombros. Los datos originales están ahí, cualquiera puede verificarlos. Señaló su portátil. A menos que, claro, el registro de modificaciones también haya sufrido algún inconveniente. Era la jugada maestra, presentar a Álvaro como un manipulador o, en el mejor de los casos, como un inepto que no controlaba sus propias fuentes. Don Ricardo se inclinó hacia adelante, su rostro grave. Álvaro, ¿qué significa esto? Álvaro respiró hondo, miró a Rojas, luego a su padre, luego, por un instante, a mí. En mis ojos encontró la confirmación que necesitaba. Significa, padre, que alguien en esta sala, o con acceso a nuestros sistemas, intentó sabotear esta propuesta. Su voz resonó, clara, en el silencio sepulcral. Los datos a los que se refiere el señor Rojas son de hace 6 meses. Están obsoletos. Fueron actualizados hace 3 semanas, tras mi reunión con los registradores. La modificación consta en el informe interno número 4472, que todos tienen en sus dosieres. Página 5, nota a pie. Los consejeros revolvieron sus papeles. Rojas palideció ligeramente. Sin embargo, continuó Álvaro, pulsando un botón. Alguien con permisos de administrador entró anoche en el sistema y reemplazó el dato actualizado en la base central por el antiguo. Y luego, borró el registro de acceso de esa acción específica. Hizo clic. En la pantalla apareció un complicado diagrama de tráfico de red. Lo que no sabían es que, tras el incidente del mes pasado con los correos falsos, instalé un sistema de monitorización de red independiente y encriptado. Todo acceso, incluso el de un administrador, deja un rastro aquí, señaló una línea en la pantalla. Anoche, a las 23:47, desde la terminal del despacho del director financiero,
usuario G-Rojas. Se accedió al archivo de costes, se modificó un valor, y se ejecutó un comando de borrado de registro. Todo queda registrado aquí. La cara de Rojas era ahora de un blanco nuclear. Eso es una intrusión. Ya alguien debió usar mi terminal. A las 23:47 de un martes, preguntó Álvaro, levantando una ceja, trabajando hasta tan tarde. Gonzalo, porque el control de acceso biométrico registra tu entrada al edificio a las 18:15 y tu salida a las 19:02. Nadie más tiene autorización para tu despacho. El silencio fue absoluto. Podías oír el zumbido del proyector. Lo que no entiendo, Gonzalo, dijo Álvaro, y ahora su voz tenía un filo de acero. Es el motivo, ¿por qué sabotear la propuesta de tu propia empresa, a menos que recibieras instrucciones de alguien que prefiere ver fracasar este proyecto, y a mí con él, para beneficiar a otros intereses? No mencionó el nombre de Cayetana, no hizo falta. Todos los presentes miraron a don Ricardo, cuya expresión había pasado de la alarma a una fría, terrible comprensión. Miró a Rojas, y su mirada era la de un hombre que ve desmoronarse un pilar en el que creía apoyarse. Gonzalo, dijo don Ricardo, con una voz que no admitía réplica, recoge tus cosas. Está suspendido de empleo y sueldo inmediatamente. Legal estudiará si hay delito. Sal de esta sala. Rojas, derrotado, sin una palabra, se levantó y salió cabizbajo. La puerta se cerró con un golpe sordo. La reunión continuó, en un estado de shock. La propuesta de Álvaro fue aprobada por unanimidad. No hubo más objeciones. Después, en el despacho de don Ricardo, el patriarca se apoyó en su escritorio, mirando a su hijo con una mezcla de orgullo y profunda fatiga. «Has estado preparándote para esto», dijo, no como una pregunta, sino como una constatación. «Me he estado preparando para esto desde que entendí que en este mundo, y en esta familia, o construyes tus defensas o te devoran», respondió Álvaro, con serenidad. «No fue suerte, padre, fue trabajo, y fue tener gente a mi lado en la que puedo confiar». Su mirada se posó en mí. Don Ricardo asintió, lentamente. Luego, miró por la ventana, hacia la ciudad. «Rojas lleva conmigo 20 años. 20. Se volvió. ¿Crees que él solo?» Álvaro no respondió. No hizo falta. Esa noche, en nuestro apartamento, brindamos con un Rioja sencillo. La tensión de la jornada empezaba a ceder, dejando paso a un cansancio huesudo y una euforia contenida. «Ha sido increíble», dije, acurrucándome junto a él en el sofá. «El modo en que lo desarmaste fue magistral. Tu mensaje anónimo fue lo que nos salvó», dijo él, besándome en el pelo. «¿Quién demonios era?» «No lo sé. Un fantasma amigo. Alguien dentro de la empresa que no está de su lado. Tendré que averiguarlo». Bebí un sorbo. «Pero esto no se acaba aquí, Álvaro. Ella ha perdido una pieza, pero no se rendirá. Al contrario, ahora está acorralada, y un animal acorralado es más peligroso». «Lo sé», murmuró, su voz grave. «Por eso tenemos que movernos rápido. El investigador, el que contraté, tiene algo». Me incorporé. «¿Luis?» «Sí, lo ha localizado en Barcelona, y no está bien. Tiene deudas, muchas, y está harto de vivir a la sombra de su ilustre madre». Su mirada era intensa. «Tenemos que ir, tenemos que hablar con él». «¿Y tu padre? ¿Qué le dijiste de Rojas?» «Le dije la verdad, que las pruebas apuntan a él». No mencioné a Cayetana. «No todavía, pero lo piensa. Lo he visto en sus ojos. La duda ya está plantada. Ahora hay que regarla». Me levanté y fui hacia la ventana. Las luces de Madrid parpadeaban, indiferentes a nuestras pequeñas guerras. «Entonces vamos a Barcelona, mañana, y regaremos esa duda hasta que crezca y se lleve por delante todos sus cimientos». La lluvia fina de Barcelona envolvía el barrio de Gracia como una gasa sucia. El bar donde habíamos quedado con Luis Fernández olía a cerveza rancia y tabaco añejo, a pesar de la prohibición de fumar. No era un sitio donde nadie reconocería a un Márquez. Ese era el punto. Luis ya estaba en una mesa del fondo, hundido en una sudadera con capucha, aunque hacía calor. Nos vio entrar y su mirada, entre desconfiada y hostil, nos siguió hasta la mesa. Se parecía a ella. Tenía sus mismos ojos claros, pero vacíos, como si alguien hubiera apagado la luz dentro, y alrededor de la boca, una amargura prematura. «¿Luis?», preguntó Álvaro, sin tenderle la mano. «Fue una decisión inteligente. Ustedes son ellos, los de Madrid». Su voz era ronca, de fumador. «No sé qué quieren, pero no tengo nada que decir. Ya le he contado todo a ese tipo, el que husmeaba. Sabemos que tu madre es Cayetana Márquez», dije yo, sentándome sin esperar invitación. «Y sabemos que te mantiene escondido, como un secreto de familia». «El río»,
Un sonido seco. ¿Mantener? Eso es decir mucho. Me tira unas migas cada mes para que no cree problemas, para que no me acerque a su preciosa vida de señora rica de Madrid. Bebió un trago de cerveza barata. Así que, ¿qué? ¿Vienen a amenazarme también? ¿A decirme que me calle? Al contrario, dijo Álvaro, clavando la mirada en él. Venimos a ofrecerte un trato. Luis nos miró con desconfianza renovada. No tengo nada que ofrecer. Tienes información, corregí, y tienes ganas de que esto se acabe. No quieres seguir siendo su secreto sucio, dependiendo de sus limosnas, ¿verdad? Tienes deudas. Lo sabemos. Él palideció. ¿Quién coño sois? Gente a la que Cayetana está intentando destruir, dijo Álvaro con calma, como intentó destruirme a mí durante años, como intenta destruir a mi prometida. Creemos que ya es hora de que alguien le devuelva el favor. Hubo un destello de interés en los ojos de Luis, un brillo de odio reconocible. ¿Qué clase de trato? Testimonio, dije, grabaciones, correos, cualquier cosa que tengas donde ella hable de sus planes, de la familia Márquez, de por qué te tiene escondido. A cambio, te ayudamos. Un buen abogado para renegociar tus deudas, una suma de dinero para empezar de cero, lejos de aquí, y lo más importante, garantías de que ella no podrá volver a acercarse a ti. ¿Dinero? Luis soltó otra risa amarga. ¿Y por qué iba a confiar en vosotros? Sois su familia. Él, dije, señalando a Álvaro, es el hijo al que ha estado saboteando toda su vida para que no herede lo que es suyo. Ella no es mi familia, es mi enemiga, y hoy, parece que es la enemiga de todos en esta mesa. Luis guardó silencio, observándonos. Daba vueltas a su vaso. Ella nunca dice nada claro por teléfono. Es demasiado lista, pero tienes algo, insistió Álvaro. Algo la liga a ti, algo que demuestre que eres su hijo y que te paga para mantenerte callado, y que ella tiene un motivo para querer hundirme. Luis dudó unos segundos más. Luego, con un movimiento brusco, sacó un móvil viejo de su bolsillo, lo desbloqueó y, después de buscar un momento, puso un archivo de audio en la mesa. Esto es de hace un año. La llamé, desesperado, necesitaba más dinero. Un tipo, me estaba presionando. Pulsó play. La voz de Cayetana, inconfundiblemente suya pero desprovista de toda dulzura, llenó el espacio entre nosotros, susurrante y cargada de desprecio. Otra vez, Luis, otra vez con tus problemas. Te doy lo que te doy para que no me molestes, no para que vivas como un rey. ¿No lo entiendes? Si tu existencia sale a la luz, todo se va al trato, todo, mi posición, el dinero, el futuro que estoy construyendo para los míos. Tú eres un error que estoy pagando, no un hijo. Así que deja de lloriquear y arregla tus líos como un hombre, o búscate un agujero y desaparece. No vuelvas a llamarme por una tontería así. Siguió un clic, la llamada colgada. El aire se nos quedó atrapado en los pulmones. Era más de lo que habríamos podido soñar. No era solo la confirmación, era la prueba de su verdadera naturaleza, gélida, calculadora, cruel. Tengo más, dijo Luis, con una mueca de triunfo amargo. Transferencias bancarias. Con el concepto, ayuda familiar. Algún correo donde me dice en qué hotel de Barcelona alojarse cuando viene, de visita, para no tener que verme en un sitio público. Nunca viene. Por cierto, Álvaro respiró hondo. Es perfecto. ¿Qué quieres a cambio? Quiero desaparecer, dijo Luis, de repente con una urgencia desesperada. Lejos de España, América Latina, tal vez, con suficiente dinero para montar algo pequeño, y un documento legal que me proteja, que impida que ella o cualquiera de los suyos puedan acercarse a mí o reclamarme nada jamás. Podemos hacerlo, dije, sin dudar, pero necesitamos copia de todo ahora, y necesitamos que estés disponible para una declaración, si es necesario. Él asintió, con los ojos brillando, con tal de joderla, lo que haga falta. Me ha tratado como a un perro toda mi vida. Intercambiamos números, le pasamos un disco duro cifrado, mientras Luis transfería archivos. Hablamos. ¿Ha contactado contigo recientemente?, preguntó Álvaro, desde que empezaron los problemas en Madrid. Luis frunció el ceño. Sí, hace una semana, me llamó, más nerviosa de lo normal. Me dijo que si alguien preguntaba por mí, que no sabía nada de ella, que me iría peor a mí que a ella si hablaba. Dijo que tenía asuntos que proteger, y que ese mocoso arrogante y su zorra lista no iban a arruinarlo. Álvaro y yo intercambiamos una mirada. Zorra lista, sonaba a ella. Ten cuidado, Luis, le dije, si está nerviosa, puede ser peligrosa. Se encogió de hombros, pero vi un asomo de miedo en sus ojos. Ya lo ha sido siempre. Salimos del bar media hora después, con el disco duro guardado en el bolso. La lluvia había parado.
dejando un cielo sucio. Tenemos la bomba, murmuró Álvaro en el taxi de vuelta al aeropuerto, pero aún necesitamos el detonador. El momento perfecto. Ella lo está buscando también, respondí, mirando por la ventanilla, y va a intentar algo grande. Lo sé. El momento llegó apenas 48 horas después. En Madrid, don Ricardo nos citó a una cena familiar urgente en su casa de La Moraleja. Su voz por teléfono era grave, inescrutable. Hay asuntos que aclarar, y no quiero oídos indiscretos. Era una trampa. Lo sentimos en los huesos, pero era una trampa a la que teníamos que asistir. Era el campo de batalla que ella había elegido. Cayetana nos recibió en la puerta. Parecía demacrada, con ojeras mal disimuladas, pero su sonrisa era de una dulzura viscosa. «Qué bien que habéis venido. Ricardo está tan preocupado». La cena fue tensa, silenciosa. Don Ricardo apenas comía. Finalmente, dejó los cubiertos. «Ha llegado a mis oídos», comenzó, sin preámbulos. «Una noticia muy preocupante, muy preocupante». Nos miró a Álvaro y a mí. «Me han dicho, y tengo razones para creerlo, que estáis conspirando contra esta familia, que estáis reuniendo información falsa, para desacreditar a mi mujer». Cayetana bajó la mirada, fingiendo un dolor tremendo. «¿Qué información, padre?», preguntó Álvaro. «Tranquilo, no finjas», estalló don Ricardo, golpeando la mesa. «¿Qué te has creído? ¿Que por ganar una licitación ya puedes hacer lo que te dé la gana, incluyendo inventar horribles calumnias sobre la mujer que te ha criado?» «¿Qué calumnias exactamente?», pregunté yo, manteniendo la voz serena, porque si alguien está difamando a alguien, quizá deberíamos ver las pruebas. Don Ricardo respiró hondo, conteniendo la furia, sacó un sobre y lo arrojó sobre la mesa. De él se deslizaron varias fotos. Eran imágenes borrosas, tomadas de lejos, de Álvaro y de mí entrando y saliendo de un edificio de oficinas de aspecto anodino. En una, se podía ver a un hombre con una carpeta. «Ese es el detective privado más sucio de Madrid», dijo don Ricardo, con voz temblorosa. «El que usáis para vuestras pesquisas. ¿Contra quién investigáis, hijo?». «¿Contra mí?». Álvaro cogió una foto. La estudió. «¿Quién te dio esto, padre?». «Eso no importa. Lo importante es que es verdad. Estáis contratando a un sabueso para investigar a vuestra propia familia, para investigar a quien está intentando destruirnos», corrigió Álvaro, dejando la foto. Su calma era eléctrica. «Pero estas fotos no prueban nada, solo que hemos estado en un sitio. No dicen por qué». «Lo dicen todo», gritó Cayetana, alzando la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas perfectas. «Ricardo, no puedo más. Lo he intentado todo por ser una buena madre para él, pero esto es el colmo. La maldad, inventar historias, espiarnos. ¿Qué quiere? ¿Echarme de tu lado? ¿Quedarse con todo?». Era su obra maestra. La víctima acorralada, la madrastra incomprendida. Don Ricardo miró a su mujer, y su rostro se llenó de dolor y duda. Ella se estaba ganando la partida. «Entonces», hablé yo, «doña Cayetana tiene un hijo, ¿verdad? Un hijo llamado Luis Fernández, que vive en Barcelona». El silencio fue absoluto, repentino, como si el mundo se hubiera detenido. La cara de Cayetana se descompuso por completo. El pánico, auténtico y profundo, reemplazó a las lágrimas de teatro en un instante. Se puso lívida. ¿Qué dices?», balbuceó. «Luis Fernández, su hijo, el que mantiene escondido, el error que está pagando». Según sus propias palabras, saqué mi teléfono y puse el archivo de audio en la mesa, al máximo volumen. La voz fría, despiadada, llenó el comedor. «Si tu existencia sale a la luz, todo se va al trato, todo, mi posición, el dinero, el futuro que estoy construyendo para los míos. Tú eres un error que estoy pagando, no un hijo». Don Ricardo escuchó, inmóvil, su rostro transformándose lentamente de la furia a la incredulidad, al horror. Miró a Cayetana, cuya máscara se había hecho añicos, dejando al descubierto a una mujer aterrorizada y llena de odio. Es un montaje, una mentira», intentó ella, pero su voz era un hilo, sin fuerza. «No lo es», dijo Álvaro. «Y tenemos las transferencias, los correos, y su testimonio. Padre, tiene un hijo al que ha negado, al que ha mantenido oculto como un animal, mientras fingía ser la madre perfecta para mí. ¿Y sabes por qué? Para que su hijo de sangre, no yo, fuera el futuro, para desacreditarme, para hundirme, para que nunca heredara el grupo, para quedárselo todo para sí y para su verdadera familia». Cayetana se levantó de un salto, la silla cayendo hacia atrás con estruendo. Ya no había elegancia, ni lágrimas, ni dulzura, solo rabia pura. «Salvaje, mentiroso, eres igual que tu padre y egoísta, ciego. Él es mi marido, todo esto es mío, y tú,
mocoso malagradecido. Y tú, zorra entrometida, no vais a quitármelo, gritaba. Escupía las palabras. Don Ricardo la miraba como si nunca la hubiera visto antes. Quizá era la primera vez que la veía de verdad. Sal, le dijo don Ricardo, con una voz tan fría que hasta yo me estremecí. Sal de mi casa, ahora. Ricardo, no puedes creerles, te están engañando. Pero sus gritos eran los de una condenada. Sal, rugió él, poniéndose de pie, y no vuelvas. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. Cayetana se quedó quieta, jadeando, mirándonos a todos con una expresión de odio tan absoluto que prometía venganza. Luego, sin una palabra más, dio media vuelta y salió corriendo de la habitación. Oímos como la puerta principal se cerraba de golpe. Don Ricardo se dejó caer en su silla, blanco como la pared. Dios mío, todo ha sido una mentira. Álvaro se acercó y puso una mano en su hombro. Lo siento, padre. Esa noche, en nuestro piso, celebramos con un silencio cargado, no con champán. Habíamos ganado. La máscara estaba hecha añicos, pero conocíamos a Cayetana. Sabíamos que para alguien como ella, esto no era el final, era solo el principio de algo mucho más oscuro. Estará desesperada, murmuré, mirando por la ventana hacia la noche madrileña, y no tendrá nada que perder. Álvaro asintió, abrazándome desde atrás. Por eso no podemos bajar la guardia, ni un segundo. Tenía razón. Solo que no sabíamos cuán cierta era esa afirmación, ni cuán cerca estaba ya la oscuridad. La casa de don Ricardo en La Moraleja era un mausoleo de silencios incómodos. El fantasma de Cayetana, o más bien, la ausencia de su máscara, lo impregnaba todo. Don Ricardo, sentado en su estudio con un whisky solo, parecía haber envejecido una década en una noche. 20 años, murmuró, sin mirarnos. La voz era de un hombre cuyo mundo se había construido sobre arena movediza. 20 años de mentiras. Y yo, ciego. Álvaro se acercó, pero no dijo nada. A veces, el peso de la verdad es mejor soportarlo en silencio. Me dijo que tenía un sobrino en Barcelona al que ayudaba. Un chico con problemas. Yo ni siquiera pregunté, confiaba. Bebió un trago largo. Las transferencias, el audio. Dios mío, un error que estoy pagando. Así hablaba de su propio hijo. No es su hijo, padre, es su herramienta, como lo fui yo durante años, dijo Álvaro, con una calma que a mí me helaba. Todo era para él, para su Luis, el grupo, la herencia, todo. Yo solo era el obstáculo a eliminar. Don Ricardo alzó por fin la mirada. Sus ojos, inyectados en sangre, se posaron en mí. Y tú, Zoe, tú lo viste desde el principio. Vi a una mujer que veía una amenaza en cada persona que se acercaba a su familia. Respondí, con cuidado, sobre todo, si esa persona podía hacer fuerte a Álvaro, y fuerte se ha hecho, reconoció don Ricardo. Un destello de algo que podía ser orgullo asomó en su mirada. El asunto de Rojas, lo manejaste como un veterano, y esta investigación, ¿cómo? Porque ya no estaba solo, interrumpió Álvaro. Su mano encontró la mía. Zoe no solo me apoyó, me dio las herramientas para defenderme, para atacar. Ella es la razón por la que hoy vemos la verdad, por dura que sea. Don Ricardo asintió lentamente. La familia es lo primero, siempre lo he dicho, pero la familia no es solo sangre, es lealtad. Se levantó, con esfuerzo. A partir de hoy, Zoe, eres bienvenida en esta casa, de verdad, y en el grupo, tu opinión tendrá el peso que merece. Se dirigió a su hijo. ¿Y tú? Tienes la vicepresidencia ejecutiva, y mi bendición completa para tu boda. Que sea pronto. Necesitamos alegría. Fue un momento de redención, agridulce pero real. Sin embargo, mientras salíamos de la casa, una sensación de inquietud no me abandonaba. Habíamos ganado la batalla, pero la guerra no terminaba con la retirada del enemigo, terminaba con su rendición, o con su destrucción. La noticia de la separación temporal de don Ricardo y Cayetana corrió por los círculos de la alta sociedad madrileña como un reguero de pólvora. La versión oficial hablaba de diferencias irreconciliables. Los rumores, alimentados por anónimos bien informados, eran mucho más sabrosos. Bigamia emocional, un hijo secreto, manipulación. Cayetana, la reina de las apariencias, se encontró de pronto convertida en paria. Sus llamadas no eran respondidas, sus invitaciones, rechazadas. Su nombre, un susurro cargado de morbo. La respuesta no se hizo esperar. Fue sucia, barata y desesperada. Un domingo por la mañana, mientras Álvaro revisaba documentos en el estudio, mi móvil empezó a vibrar de forma incesante. Mensajes de antiguos compañeros, de amigos, incluso de mi propia madre, con un tono de preocupación. Zoe, ¿has visto El Mundo hoy? Me escribió mi exjefe, Javier.
Un nudo de hielo se formó en mi estómago. Abrí la edición digital del periódico más sensacionalista, y ahí estaba, en la sección de sociedad, con un titular de escándalo: la novia de oro del Grupo Márquez, fotos comprometidas de Zoe López con magnate rival. Las fotos eran las mismas del montaje anterior, pero publicadas sin contexto. Junto a ellas, un reportaje que mezclaba medias verdades y mentiras descaradas. Sugería que mi tesis doctoral tenía partes plagiadas. Mentira. Que mi antigua consultora había quebrado por mala gestión. Mentira. Y que mi relación con Álvaro había comenzado mientras yo asesoraba en la sombra a un rival del grupo. Mentira triple. Citaban fuentes cercanas a la familia Márquez. Solo podía ser una fuente. Álvaro entró en la habitación, con el rostro desencajado, su propio móvil en la mano. ¿Lo has visto? Es el rugido del animal herido, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. La rabia era tan intensa que se había solidificado en algo frío y letal. No tiene nada, así que tira barro. Espera que la difamación haga el trabajo por ella. Esto no se queda así, dijo Álvaro, con los ojos llameantes. Llamo a mi abogado, y al de papá. Vamos a demandar a ese periódico hasta dejarlo seco. Sí, pero primero, golpeemos donde más le duele. Tomé mi portátil. Todas estas mentiras son comprobables. El plagio. Mi tesis está registrada. Podemos pedir un peritaje inmediato. La consultora tiene los balances públicos. Son saludables. Y lo de Gustavo Roig, ya lo desmontamos. Vamos a preparar un comunicado, no de la familia, sino del Grupo Márquez, firme, con datos, desmintiendo punto por punto, y anunciando acciones legivas contra el periódico y contra la fuente de la filtración, a la que, por supuesto, ya estamos investigando. Álvaro me miró, y una sonrisa lenta, feroz, se dibujó en sus labios. Eres implacable. Me encanta. Trabajamos sin descanso. A las 2 horas, el departamento de comunicación del grupo, bajo la supervisión directa de don Ricardo, emitía un duro comunicado. No era una negativa tímida, era un despiece metódico y jurídico de cada acusación, con referencias y la amenaza clara de una demanda por difamación y daños que haría época. Mi universidad emitía otro, avalando la originalidad de mi trabajo, mi antigua empresa. Un tercero. La marea empezó a cambiar en las redes sociales. Lo que Cayetana pretendía que fuera mi linchamiento público, se volvió, gracias a la contundencia y velocidad de nuestra respuesta, un boomerang. Los comentarios empezaron a preguntar, ¿quién se beneficia de hundir a la novia del heredero? La respuesta era obvia. Fue entonces cuando sonó el teléfono, un número desconocido. La contesté, con cautela. Diga, era la voz de Luis, pero no la de antes. Ahora sonaba aterrorizada. Es Luis. Ella estuvo aquí, en Barcelona. El corazón me dio un vuelco. Cayetana, ¿qué quería? Dinero. Dijo que necesitaba efectivo, mucho, y que yo debía dárselo, que era mi culpa que todo se hubiera ido a la mierda, por hablar. Cuando le dije que no tenía nada, se puso, no la he visto nunca así, como una loca. Dijo que si todo era para ella, todo iba a arder, y me miró como si yo ya no fuera su hijo, como si no fuera nada. Su voz se quebró. Tengan cuidado, por favor. No es normal. Colgué y le conté a Álvaro cada palabra. El miedo, real y tangible, se instaló entre nosotros. Hay que avisar a la policía, dijo él, ya cogiendo el teléfono. Y les decimos que una mujer a la que hemos dejado sin un duro y sin reputación ha amenazado con que todo va a arder. No es un delito, pero tienes razón, hay que avisar. Y tenemos que extremar la seguridad. La boda se acercaba. Un evento íntimo, en la finca de la familia en la sierra, lejos de Madrid. Debía ser un nuevo comienzo, pero la sombra de Cayetana era alargada. Don Ricardo nos informó, pálido, que sus abogados habían descubierto que ella había desviado fondos de cuentas secundarias durante años. Estaba siendo acusada de malversación. La presión legal se cerraba sobre ella como un puño. La víspera de la boda, trabajé hasta tarde en mi antiguo despacho, cerrando cabos sueltos antes de tomarme unas semanas de descanso. Salí del edificio cerca de la medianoche. El aparcamiento subterráneo estaba en silencio, solo iluminado por las luces mortecinas de los fluorescentes. El clic de mis tacones resonaba contra el hormigón. Caminé hacia mi coche, buscando las llaves en el bolso. Una sensación, un sexto sentido primitivo, me hizo levantar la vista, y la vi. Estaba apoyada contra un pilar, a 10 metros de mi coche. No parecía la Cayetana elegante, llevaba unos vaqueros y una chaqueta oscura, el pelo recogido de cualquier manera, pero sus ojos ardían con un fuego oscuro, desquiciado. Hola, Zoe, dijo, su voz era ronca, como si hubiera estado gritando. De última en la oficina,
como siempre, tan dedicada, tan merecedora. Me quedé inmóvil, la mano cerrada alrededor del llavero, donde el pánico empezaba a vibrar. Cayetana, no deberías estar aquí, no, ¿y dónde debería estar? ¿En la calle, sin nada, mientras tú te preparas para ocupar mi sitio? ¿En mi casa, con mi familia? Dio un paso hacia adelante, en su mano derecha, que llevaba en el bolsillo de la chaqueta, se adivinaba un bulto extraño, duro. Todo se ha ido al trato, por tu culpa, nada era tuyo, Cayetana, dije, forzando la voz a mantenerse firme. Retrocedí un paso, calculando la distancia hasta el coche, demasiado lejos. Era de la familia, y tú solo querías robarlo. Era mío, gritó, y el sonido rebotó en las paredes. Sacó la mano del bolsillo. No era un arma, era algo peor. Una pequeña botella de plástico con un trapo asomando por la boca, y un mechero en la otra mano. Mío, y si no puede ser mío, no será de nadie, primero tú, luego él, los quemaré a todos. El olor a gasolina llegó hasta mí antes de que yo pudiera reaccionar. Ella destapó la botella con los dientes. El miedo me paralizó por un segundo. Luego, el instinto, y aquellas clases de defensa personal que Álvaro me había insistido en tomar, tomaron el control. No me giré para correr. Me agaché y, con un movimiento brusco, le arrojé todo el contenido de mi bolso hacia la cara. No era mucho, pero la lluvia de monedas, el móvil, la cartera, la sorprendió, haciéndola retroceder y parpadear. Fue la décima de segundo que necesitaba. Me lancé no hacia el coche, sino hacia el lado, hacia la hilera de vehículos. Oí el sonido del mechero al abrirse, quieta, y chilló. Corrí en zigzag entre los coches. Oí el voz siniestro de las llamas al prenderse el trapo, y el ruido de la botella de plástico al estrellarse contra el suelo donde yo estaba un instante antes. Un charco de fuego se extendió sobre el hormigón, alimentado por la gasolina. El humo y el calor me alcanzaron. Tosiendo, me escondí detrás de un todoterreno. La veía al otro lado de las llamas, buscándome con la mirada desquiciada, con otra botella en la mano. Sal, puta, sal y acabemos de una vez. Mi mano encontró el borde duro de un extintor en la pared. Sin pensarlo, lo solté de su soporte. Pesaba mucho. Cayetana me vio, sus ojos se encontraron con los míos. Con un grito, levantó la segunda botella. Yo no lo dudé. Con todas mis fuerzas, rodé el extintor. No hacia ella, sino hacia el charco de gasolina en llamas que había entre nosotros. El pesado cilindro de metal golpeó el borde del fuego y explotó. No fue una explosión de película, fue un estallido sordo, seguido de una nube blanca y densa que salió a presión del extintor al reventar, mezclada con el polvo químico. Una cortina blanca e irrespirable se elevó de golpe, cubriéndolo todo. Tosí, ciega, arrastrándome por el suelo. Oía a Cayetana toser y maldecir al otro lado de la nube. Entonces, sonaron las sirenas, agudas, cercanas. Después, gritos, pasos corriendo. Por ahí, y en el aparcamiento, eran voces de hombres, voces de seguridad. La nube blanca empezó a disiparse. Vi las figuras de dos guardias de seguridad del edificio, y detrás de ellos, a Álvaro, con el rostro desencajado por el terror, corriendo hacia mí. Detrás de la cortina de polvo, vi a Cayetana. Tenía los brazos inmovilizados por un guardia, el otro le ponía las esposas. Ella forcejeaba, escupía, pero ya no gritaba, solo emitía un sonido gutural, animal, de rabia absoluta. Su mirada, llena de un odio que traspasó la distancia y el humo, se clavó en mí, hasta que se la llevaron. Álvaro me alcanzó, me rodeó con sus brazos, temblando más que yo. Dios mío, ¿estás bien? ¿Te ha hecho algo? No, no logré decir, enterrándome en su abrazo, dejando que el pánico postergado me sacudiera. Él elegaste, ¿cómo? Luis me llamó, histérico. Dijo que ella había hablado de gasolina, de fuego. Cuando no contestaste al teléfono, vine directo. La seguridad ya había visto el humo en las cámaras. Su voz se quebró. Por los pelos, Zoe, por los pelos. La policía llegó minutos después. Cayetana fue esposada e introducida en un furgón, acusada de tentativa de homicidio, posesión ilegal de material incendiario y amenazas. Esta vez, no habría fianza, no habría salida elegante. Desde el asiento trasero del coche de policía, mientras un agente me tomaba declaración, la vi una última vez. Ya no miraba, tenía la cabeza gacha. La reina del imperio de las apariencias había caído, y se había llevado a sí misma por delante. Miré a Álvaro, a su perfil iluminado por las luces azules de los coches patrulla. El peligro había pasado, la bestia estaba enjaulada, pero el costo, el precio de la verdad y de la victoria, se me antojaba de repente inmenso. Él me apretó la mano, como adivinando mis pensamientos.
Se acabó, susurró. Al fin, se acabó, asentí, apoyando la cabeza en su hombro. Mañana sería nuestra boda. Un nuevo comienzo, pero la lección de aquella noche en el aparcamiento, el olor a gasolina y a miedo, la sensación del frío metal del extintor en mis manos, no la olvidaría nunca. A veces, para proteger lo que amas, no basta con ser lista. A veces, hay que estar dispuesta a luchar con todo, hasta con las sombras. La sala del juzgado número 4 de Madrid olía a desinfectante y a ansiedad contenida. Cayetana, sentada entre sus abogados, parecía una versión espectral de sí misma. El traje de chaqueta impecable ya no podía ocultar el vacío en su mirada, ni la furia contenida que le tensaba la mandíbula. Álvaro y yo estábamos en la primera fila, de la mano, don Ricardo, al otro lado del pasillo. No la miró ni una vez. El fiscal fue metódico, implacable. Mostró las fotos del aparcamiento, el charco de gasolina quemada, el extintor reventado, las imágenes de las cámaras de seguridad donde se la veía preparando el cóctel Molotov. Presentó el informe psiquiátrico que hablaba de un trastorno narcisista grave con rasgos antisociales, exacerbado por la pérdida de estatus y la desesperación. Leyó la declaración de Luis Fernández, su hijo, que detallaba años de abandono y la última amenaza. Y, por supuesto, el audio. Eres un error que estoy pagando. No un hijo. Cuando le tocó declarar, Cayetana al principio intentó mantener la compostura, jugando a la dama incomprendida, a la mujer acosada por su hijastro y su ambiciosa prometida, pero el fiscal era hábil, le fue cerrando todas las salidas con preguntas precisas sobre las transferencias a Luis, sobre los comentarios a Rojas, sobre su presencia en el aparcamiento. Señora Márquez, ¿puede explicar por qué, si se sentía tan acosada, no denunció? ¿Por qué, en cambio, optó por fabricar artefactos incendiarios y acechar a la señorita López? Ellos me estaban destruyendo, inventaban mentiras sobre mi hijo. Su voz, antes tan modulada, sonaba quebrada y falsa. ¿Mentiras? ¿La voz de este audio es una mentira?, preguntó el fiscal, pulsando de nuevo el play. El desprecio gélido de su propia voz llenó la sala. Algo se rompió en ella. Se puso de pie de un salto, señalándonos con un dedo tembloroso. Ellos son los mentirosos, esa zorra se metió en mi familia para robármelo todo, y él, un hijastro desagradecido, se alió con ella para dejarme en la ruina. Todo era mío, mi casa, mi vida. El juez llamó al orden, pero era tarde. La máscara se había hecho añicos ante todo el tribunal. Ya no había lágrimas de víctima, solo el odio espumoso y sin filtro de quien ha perdido por completo el control. Sus propios abogados parecían consternados. La vista fue breve, las pruebas eran abrumadoras. El veredicto, previsible, culpable de tentativa de homicidio, amenazas, malversación de fondos. La petición del fiscal, 12 años de prisión. El juez, tras una breve deliberación, sentenció 10 años, sin libertad condicional antes de cumplir las 3/4 partes, la condena más larga posible para los cargos, dada la peligrosidad y premeditación. Cuando los guardias se la llevaron, esposada, ella ya no gritaba, solo nos lanzó una última mirada, pero ya no era la mirada de odio desquiciado de aquella noche en el garaje, era una mirada vacía, derrotada. El fuego se había apagado, solo quedaba ceniza. Don Ricardo, al fin, volvió la cabeza y la vio marchar. En sus ojos no había triunfo, solo un alivio infinito y una tristeza aún mayor. Un mes después, el sol de la Sierra de Madrid acariciaba los olivos centenarios de la finca de La Moraleja. No había 200 personas, solo familia cercana, amigos de verdad, el equipo de Álvaro que se había mantenido leal, nada de la alta sociedad que tanto le importaba a Cayetana. Era nuestro día, solo nuestro. Me ajusté el velo sencillo, mirándome en el espejo. Llevaba un vestido de seda cruda, sin complicaciones. Detrás de mí, mi madre sonreía con los ojos llenos de lágrimas. Estás preciosa, cariño. Sonidos de pasos en el corredor. Un ligero golpe en la puerta. Era don Ricardo. Parecía más en paz, aunque la sombra de los últimos meses nunca se iría del todo. Zoe, un momento. Mi madre salió discretamente. Don Ricardo se acercó. Llevaba un pequeño estuche de terciopelo azul. Esto, comenzó, con voz un poco ronca, perteneció a la madre de Álvaro, a mi primera mujer, Elena. Ella quería que se lo pusiera su nuera. El día de su boda, me abrió el estuche. Dentro había un collar sencillo pero de una belleza serena, un fino hilo de platino con un zafiro azul pálido, del color del mar en un día tranquilo. Elena era, como tú, fuerte, clara, y con un corazón enorme. Sé que le habrías caído bien. Sus ojos brillaron. Yo, he cometido muchos errores. Ceguera no es excusa, pero quiero que sepas que hoy, al verte unir tu vida a la de mi hijo,
Siento que algo, por fin, se pone en su sitio. Gracias, Zoe, por todo, por ser quien eres, y por quererlo. La emoción me cerró la garganta. Solo pude asentir y dejar que me colocara el collar. El zafiro quedó frío contra mi piel, y luego se fue calentando. La ceremonia fue sencilla, bajo una pérgola cubierta de flores blancas. Álvaro me esperaba. Al verme, su sonrisa lo iluminó todo. No hubo nervios, solo certeza. Intercambiamos los votos, los nuestros, no los tradicionales. Prometimos lealtad, complicidad, ser el refugio y el impulso del otro. Prometimos construir una familia donde la verdad, por dura que fuera, siempre tuviera un lugar. Don Ricardo lloró sin disimulo. En el banquete, entre risas y brindis, Álvaro me tomó de la mano y me susurró al oído: ¿Sabes cuál es la mejor parte de todo esto? Que tu madrastra está entre rejas, dije, con media sonrisa. Eso también, río, un sonido bajo y feliz, pero no. La mejor parte es que nunca más tendré que luchar solo, nunca más tendré que dudar de quién está a mi lado. Estás aquí, para siempre, susurré, sellándolo con un beso. 5 años después, el desorden de juguetes en la alfombra del salón de nuestra casa en la sierra era un caos glorioso. Lucas, de 4 años, intentaba explicarle a su hermana pequeña, Elena, por su abuela, de 2, cómo construir una torre con bloques que era físicamente imposible. Álvaro, en el suelo con ellos, fingía no entender para que Lucas se esforzara más en explicárselo. Yo observaba desde el sofá, con un informe del grupo sobre la mesa. Había pasado de asesora a directora de estrategia y sostenibilidad. Juntos, Álvaro como CEO y yo en ese puesto, habíamos modernizado la empresa, duplicado su valor y lanzado una fundación en nombre de su madre, Don Ricardo, ya semijubilado y feliz como abuelo a tiempo completo. No podía estar más orgulloso. El pasado no se olvidaba. A veces, Álvaro se quedaba pensativo, y yo sabía que recordaba alguna herida antigua. A veces, yo me sobresaltaba con un ruido fuerte en un aparcamiento, pero eran fantasmas cada vez más débiles. La vida, plena y ruidosa, los iba ahuyentando. Un día, llegó una carta al despacho, del centro penitenciario de Alcalá Meco. La letra, temblorosa pero reconocible, era de Cayetana. No era para Álvaro, era para mí. La abrí con mano firme. No había amenazas, no había disculpas, solo unas líneas secas, como un informe. Zoe, supongo que habrás ganado, lo tenéis todo, a él, a la empresa, a la familia. Aquí dentro el tiempo es distinto, largo, y da mucho para pensar. Pienso en Luis. Nunca debí tratarlo así, pero el rencor es un veneno que uno bebe esperando que muera el otro, y aquí estoy yo, envenenada. No te pido perdón, no lo merezco, y tú no eres tonta. Solo te escribo para decir que sé que fue él quien te envió aquel mensaje anónimo, el de los datos falsos. Lo supe después. Él, mi error, mi hijo, fue quien nos dio la primera herramienta para desmontarme. Hay una justicia poética en ello, supongo. No me escribas. No hay nada más que decir. Sé, la dejé sobre la mesa. No sentí triunfo, solo un peso lejano, una pena por todo el daño inútil, por las vidas envenenadas por la ambición y el rencor. Le conté a Álvaro esa noche. Leyó la carta, la dejó a un lado y me abrazó. El rencor es su cárcel ahora, murmuró. La nuestra está aquí, y nos rodeó con los brazos a mí y a Lucas, que se había colado entre nosotros, y es mucho, mucho más grande. Al día siguiente, la carta fue al triturador. No era nuestro equipaje, no lo sería nunca. Esa tarde, paseando con los niños por el jardín, el sol calentaba. Elena dormía en el carrito, Lucas corría detrás de una mariposa. Álvaro me rodeó la cintura con el brazo. ¿Estás bien?, preguntó, como si aún pudiera sentir el eco de la carta. Miré a nuestros hijos, a nuestra casa, a la luz dorada sobre los olivos. Respiré hondo, llenando los pulmones de aire limpio, del aroma a tierra y a futuro. Sí, dije, y era la verdad más absoluta que había pronunciado en mi vida. Estoy bien, estamos bien, y así era. La tormenta había pasado, había dejado cicatrices, sí, pero también había limpiado el aire, y bajo el sol de un nuevo día, con el sonido de la risa de nuestro hijo llenando el espacio que antes ocupaba el silencio de la mentira, supe que habíamos ganado algo más grande que una empresa o una herencia. Habíamos ganado nuestra vida, juntos, y esa era la única victoria que realmente importaba. El teléfono en mi bolsillo vibró, un mensaje del trabajo, algo sobre una reunión. Sonreí. La vida, la hermosa, complicada y maravillosa vida real, ya llamaba a la puerta, y esta vez, no teníamos miedo de abrirla.